Vamos a hablar esta mañana acerca de la familia como el regalo de Dios. Y yo creo que este es uno de los temas más importantes que tienen que ver en cómo administrar los recursos, el conocimiento y la sabiduría para crear un ambiente donde la familia crezca sana, bendecida por Dios. Si yo le preguntara hoy cuál es el objetivo real de la familia, ¿qué me contestarían ustedes? Si yo les pregunto cuál es el objetivo real, cuál es el propósito real de la familia en Cristo, ¿para qué fuimos llamados como familia a servir al Señor? Yo les contestaría, hermanos, con una profunda verdad. Dios nos llamó a ser el reflejo del carácter de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Es decir, que la gente pueda ver en ti que hay algo diferente. No cuestiones emocionales, sino cuestiones en donde tú eres transparente en tu forma de vivir, donde lo que tú dices lo respaldas con tus hechos. Y a veces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que navegar en medio de un mundo donde la sociedad es difícil, es cruel. Y no hay temor de Dios a nuestro alrededor. Por lo tanto, el carácter de Cristo en nosotros hace posible que seamos pacientes, que seamos mansos, que seamos humildes, que podamos crear un ambiente propicio para que las personas que nos ven, que muchas veces no nos van a aceptar porque somos diferentes, de alguna manera sientan que hay algo que los motive a preguntar ¿por qué actuamos de esa manera? La familia no es solo para compañía. Fuimos creados, fuimos alcanzados, es decir, fuimos y somos salvos por la fe, perdonados, restaurados. Fuimos llamados a ser utilizados para la gloria del Señor, para traer sanidad emocional, para orar por los enfermos, para dejar que la obra y la gloria de Dios se manifieste a través de la vida de cada uno de nosotros y así impactar el medio ambiente espiritual que nos rodea. Hay tanto trabajo que hacer en un mundo como el que nos rodea hoy, hermano. Pero para lograrlo es tener una perspectiva santa de lo que Dios quiere que hagamos. Y lo primero que tenemos que establecer antes de cualquier otra cosa es poner un fundamento. Y este primer punto que quiero tocar es muy importante, hermano, porque el fundamento es lo que sostiene la casa. El fundamento es lo que sostiene la vida. Tú no comienzas una casa poniendo el techo, ni los escalones, si la vas a hacer de 2 pisos. Tú comienzas tu casa poniendo el fundamento, que es el cimiento. Para que esa casa se pueda sostener, necesitas cimentarla. De esa manera tú vas a ver que en medio de las circunstancias, el Señor va a permitir que ese fundamento sostenga tu vida, tu caminar, tu pensamiento, tus deseos, tus anhelos. Y antes de que hagamos cualquier cosa, Dios nos llama a edificar nuestra casa sobre la roca. Mira lo que dice el capítulo número 7 del libro de Mateo, del verso 24 en adelante. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Qué dice? Y no cayó. La perspectiva de este pasaje de la Biblia nos habla de momentos de turbulencia. ¿Quién no ha tenido en la vida momentos difíciles? Pero dice, no cayó. ¿Sí? Golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La autoridad del Señor Jesús le daba el posicionamiento de hablar con autoridad. Y esa autoridad hacía que la gente
pudiera abrir su mente y corazón para que su conciencia pudiera ser tratada por la palabra. Y no es solamente tratar un tema, no es solamente expresar algunas palabras. El deseo, estoy plenamente convencido del deseo y del corazón de Dios, es darnos los recursos para que hoy podamos enfrentar la realidad que estamos viviendo. ¿Cuál es la realidad que hoy estamos enfrentando como familias? Falta de recursos, enfermedades que provocan tristeza, angustia, problemas de comunicación en la familia, ataques espirituales que vienen desde falta de trabajo, las situaciones migratorias que hoy están de una manera tan impresionante afectando a tantas familias, la perversión, el pecado que nos rodea, cosas que nosotros ni siquiera habíamos pensado que íbamos a tener que enfrentar, ahora las estamos enfrentando. Hay cosas sutiles que el enemigo está moviendo a través de los medios de comunicación. Y qué fácil ahora los medios de comunicación están bombardeando las familias a través del sexo errado, a través de la pornografía, a través de la perversión. Y creo que como iglesia necesitamos entender estos puntos para crear una familia sensible a la voluntad de Dios. El riesgo es inminente, pero la decisión debe ser correcta. Cuidar lo que vemos, cuidar lo que decimos y cuidar lo que tenemos. Y eso es algo muy importante. Amados hermanos, algo que me impulsa a predicar este mensaje a la vida de cada uno de nosotros son las promesas de bendición que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Hay un escritor americano que él dice que hay alrededor de 7,580 promesas de Dios para nuestras vidas. Yo no sé cuántas usted ha explorado, pero una de las más maravillosas es la vida eterna. ¿Cuántos tienen la vida eterna esta mañana en Cristo Jesús? Hermanos, esto es algo que debemos atesorar y cuidar con temor y temblor, dice la Biblia. Mira lo que dice el Salmo 127, versículo 1, número 1. Salmo 127, verso 1. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Esta es una de las promesas más sólidas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Si queremos estar plenamente seguros de poner el fundamento adecuado, solo tenemos o necesitamos tener la certeza de saber a quién servimos. Ahí uno de los hombres que nos enseñan mucho acerca de esto es Josué. Yo no sé cuántos de ustedes han leído la historia de Josué. Era un hombre que estaba apegado a Moisés, un líder con una fuerza impresionante, con un valor increíble. Y ahí en el capítulo 24, versículo número 15, después de haber llevado al pueblo a la victoria sobre Jericó y llevarlos prácticamente a las puertas de la tierra prometida, cosa que se frustró a causa de la desobediencia, dice la Biblia que Josué les dice lo siguiente: y si mal os parece servir a Jehová, porque había mucha gente resistente, rebelde, dice, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay muchas maneras de servir al Señor, hermano, pero la más valiosa de ellas es la fidelidad. El enemigo siempre va a confrontarnos en esa parte de la vida para que busquemos los caminos más cortos y no tengamos que enfrentar las batallas y las luchas que son necesarias para el crecimiento de nuestra fe. Y yo creo que hay una idea clave esta mañana aquí, porque muchos en la actualidad intentan construir su hogar sobre el éxito financiero, sobre las relaciones. No estoy hablando que sea malo, estoy diciendo que si nosotros hacemos a un lado nuestra relación con Dios, mire qué hermoso es cuando consultamos al Señor. Qué bendición es cuando le preguntamos al Señor, Señor, ¿está correcto esto que estoy haciendo? Señor, ¿cómo ves tú esta decisión que voy a tomar? ¿Me ayuda o me estorba o me afecta? En los negocios, en las relaciones. Señor, este es el hombre, esta es la mujer que tú escogiste para mí. Señor, confírmalo, por favor.
Porque si este es el hombre que tú escogiste, entonces yo voy a encontrar la verdadera felicidad y el gozo de crear un matrimonio, una relación donde tú te vas a glorificar. Pero si no es, y si está en riesgo mi alma, mi vida misma, mi relación, mi futuro, Señor, detén todo lo que se tenga que detener. La Biblia dice que Él es el Dios que abre puertas que nadie puede abrir y cierra aquellas que el enemigo quiere abrir para hacernos daño. Por eso es importante, hermano, que nosotros no le demos tanta importancia a lo que representa las finanzas, las relaciones con gente de importancia, las apariencias, incluso la educación. La educación es buena y es importante, pero más importante es estar en la presencia del Señor. La Biblia dice que hay plenitud de gozo y delicias a su diestra por siempre y para siempre. Entonces la felicidad más valiosa que tú puedes encontrar es cuando Dios está permeando, cuando Dios está cubriendo tu casa, tu familia, tus relaciones, tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, tus deseos, tus anhelos. Cuando están de la mano del Señor, tú vas a disfrutar de la presencia de Él y de la bendición de estar al lado de quienes amas. Ahora, no estoy diciendo con esto que no vamos a enfrentar retos, problemas, luchas, situaciones en la vida, pero lo que te estoy diciendo es que a pesar de todas estas cosas, nos va a dar paz y seguridad saber que Dios está en control de todas las cosas. Eso es algo muy importante. Y la pregunta hoy, esta mañana, es sobre qué estás edificando tu casa. Cada mañana, cada tarde, cada noche, cada día que tú sales a trabajar, que te relacionas con personas, que llegas a tu casa, a lo mejor cansado pero con perspectiva de lo que Dios está haciendo a través de tu escuela, de tu trabajo, de las relaciones con las personas que te rodeas. ¿De qué manera es que tú edificas tu hogar cuando llegas a casa? Llegas contento, llegas bendecido. Eres de los que dicen, híjole, ya voy a llegar a la casa. O eres de los que dicen, Señor, qué bendición que mi esposa me espera con una rica cena, aunque sea de McDonald's. Pero qué precioso, hermano, que la comprensión fluya en nuestros hogares, donde nuestros hijos estarán viendo el sentido de nuestra devoción y responsabilidad en el hogar. Entonces la pregunta es, ¿sobre qué estás edificando tu casa? ¿Está Dios en el centro de tus decisiones o solamente es Dios de domingo? Porque si Dios está en el centro de tus decisiones, entonces, lejos de ser un visitante de domingo, Él es el Dios que está poniendo sobre tu corazón cosas profundas que se arraigan en Él, para que tú puedas caminar en libertad y en bendición. En estos últimos tiempos, marcados por lo que el libro de Colosenses nos habla acerca de la apostasía y Tesalonicenses, la iglesia, muchas veces la iglesia no valora, no aprecia, no se da cuenta de qué manera las cosas que el diablo y el mundo quieren imponer para penetrar el reino de Dios, a veces insensibiliza el corazón de la gente y dejamos que toda clase de cosas vengan a nuestra mente y que traten de invadir nuestra manera de servir a Dios en santidad. O sea, la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Es decir, pues ¿qué daño me hace una cervecita? ¿Qué daño me hace un cigarrito de vez en cuando? Como dice el de la caricatura, quiero mover el bote. ¿Qué daño me hace esto? Pero si la Biblia dice que una mosca puede echar a perder el perfume del perfumador, es decir, un pequeño error, una pequeña rendija, un pequeño agujerito que tú le abras a la vida espiritual, por no ser fiel al Señor, puede lastimar tu familia, puede lastimar tu vida personal, puede dañar tu relación con Dios de tal manera que comienzas a alejarte, a endurecerte a causa de no tomar en consideración tu relación con Dios. Los ladrones de la vida espiritual de este tiempo son el descuido, son la apatía, son la falta de responsabilidad en nuestra vida moral y espiritual. Buscar a Dios
La Biblia dice que lo busquemos cuando puede ser hallado. Yo creo que ese es el tiempo en el que Él puede ser hallado. Pero si no lo buscamos, quienes pierden somos nosotros. Dios está ahí como poderoso gigante, esperando que usted y yo nos podamos relacionar con Él en todas las formas, en la iglesia, en las reuniones, buscándole en nuestros hogares, abriendo un altar familiar, el altar que el diablo quiere derrumbar, destruir, para que no haya comunión entre las familias, es el que nosotros necesitamos levantar para la gloria de Cristo. Y si queremos familias sólidas, fuertes, que perduren hasta la 4ª generación y 1000 generaciones, entonces somos llamados a perseverar en la oración. Y Dios nos llama en este tiempo a cuidar de nuestros hijos, de nuestra esposa, de nuestro esposo, a través de nuestro propio testimonio de fe y de cuidado. El hombre es el varón de la casa. Dije varón, no balón. Es el varón el que sostiene, el que levanta. Y donde no hay varón, está la mujer que tiene el cuidado de su casa, que tiene la responsabilidad y el gozo de poder presenciar la gloria del Señor. Cuando la Biblia dice que yo soy tu marido y tu hacedor, está diciendo que Él protege todo aquello que necesita ser protegido sin excepción. El punto número 2 es muy importante, hermanos, porque nos llama a mantener nuestra salud espiritual a través del poder del perdón. Tenemos que mantener nuestra salud espiritual a través del poder del perdón. Colosenses capítulo 3, veamos el verso 12 y 13. Si lo pueden abrir, dice ahí: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire qué interesante es esta parte donde dice vestíos. ¿A qué se refiere cuando dice vestíos pues como escogidos de Dios? Si Dios ya te vistió de salvación, Dios ya te dio la salvación, entonces a ti te toca ponerte el vestido que representa ser escogido de Dios. O sea, yo salgo de mi casa por las mañanas, vengo a la oración, a este lugar con mis hermanos a orar y buscar del Señor, y yo haría inútil este tiempo de búsqueda de Dios si mi comportamiento no es el comportamiento de un hijo de Dios. Yo tengo que andar en la verdad, yo tengo que caminar en el gozo del Señor. No estoy obligado a representarle a la gente, decir: estoy bien gozoso, mírenme, qué contento estoy, aleluya. Pero el gozo del Señor se manifiesta cuando tú estás dispuesto a ayudar, cuando tú estás dispuesto a colaborar con las personas, cuando tú estás de acuerdo en que es tiempo de poder compartir, de ministrar, de decir: Señor, yo tengo una verdad que debo predicar, que debo hablar, y entonces mi tiempo cada día se convierte en un tiempo especial. Porque entonces soy llamado a ser un instrumento en las manos del Señor. Y si yo me visto como escogido de Dios, entonces tengo, dice aquí, que ser de entrañable misericordia. Ahora con lo que sucedió en Venezuela, ¿cuántos están orando por Venezuela? Hermano, ahora con lo que sucedió en Venezuela, vi las noticias, y entonces aparece ahí en un recuadro una persona, un hombre, creo que es beisbolista, y platicábamos ayer precisamente con unos hermanos de Venezuela, y nos decían ellos que en La Guaira, que es donde sucedió el mayor percance, hay mucha gente deportista, entre ellos muchos beisbolistas muy reconocidos. Y cuando este hombre aparece en el recuadro del noticiario, él dice lo siguiente con lágrimas. Dice: por favor, ayúdeme a orar, no encuentro a mi esposa y mis 2 hijos. Hermano, yo sentí una carga enorme que me puse en ese momento a clamarle al Señor, decirle: Señor, ¿sabes? Porque no estamos en esos zapatos, no sentimos lo que está pasando en la vida de las personas. Y obviamente no quiero que estemos en esos zapatos, no me estoy refiriendo a eso. Pero sí, hermano, qué interesante y qué importante es que sintamos carga y compasión por las cosas que están sucediendo en nuestro alrededor. Yo le dije: Señor, ten misericordia.
Ayuda a este hombre que no conozco ni sé quién es, pero que por alguna razón me permitiste escuchar, Señor, y ten misericordia y que él pueda encontrar a su esposa, a sus hijos. Esto que está devastando a tantas familias, Señor, para algunos se convierta en un milagro. El que las oraciones de fe puedan ayudar. Y la Biblia nos enseña que nos debemos de vestir de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, hermanos. Decía una hermana, decía en su oración: Señor, dame paciencia, pero ya. Le urgía. Yo cuando voy al H-E-B y que está la fila, Señor, dame paciencia, de verdad. Luego que la cajera se pone a platicar con la que le está cobrando, ¿eh? Y luego va a meter la tarjeta y le dice: no, fíjate que... ay, sí, no, y luego mete la tarjeta y no jaló, y ay, no funcionó, pero jajaja, ahorita pongo la otra. Y tú estás atrás como al cuarto lugar ahí, con el carrito esperando. Y el de adelante voltea y te dice: qué desfachatez, ¿verdad? Y tú le ves y dices tú: no, paciencia, paciencia. Y lo dice aquí, dice: soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cuál es nuestra reacción cuando alguien nos ofende? Corremos a Dios y le decimos: Señor, permíteme establecer orden en mi corazón para poder perdonar y no dejarme llevar por la ofensa. O vamos con el hermanito o la hermanita: hermano, vamos a orar, fíjate que me pasó esto, para la honra de Dios, para la gloria de Dios. Mi pecho no es bodega. Y en lugar de ayudar, hermanos, estamos colaborando para dañar el corazón de alguien más. Jesús dijo: de la manera que Cristo les perdonó, así también háganlo ustedes. Qué hermoso es, dice la Biblia, que de mayor honra es pasar por alto la ofensa. Y eso es algo que no debemos permitirnos por el bien de nuestra salud espiritual. Tenemos que entender que no existen familias perfectas, no hay personas perfectas, hermano, porque estamos compuestos por personas imperfectas. Las heridas no sanadas siempre se van a convertir en fortalezas de amargura, y estas fortalezas pueden dominar el futuro de nuestras generaciones. ¿Sabe? Cuando yo era pequeño, yo no sé si a usted le sucedió, pero yo crecí en una familia disfuncional. Un padre alcohólico, una madre workaholic, por necesidad. Mi mamá salía a las 6 de la mañana de la casa y regresaba a las 7 u 8 de la noche. Cansada, abrumada. Mi papá estaba inválido y fin de semana era tomar. Y yo tenía alrededor de 8 años cuando él regresó a casa. Y mi mayor temor y mi mayor trauma era los viernes. Porque los viernes se desataban los problemas de una manera impresionante. Gritos, ofensas. No estaba Dios en medio del hogar, así es que había maltrato, había una serie de cosas que nos estaban confinando a una vida sin esperanza. Y algunas veces yo me escondía debajo de la cama, porque no quería ver, no quería escuchar, no quería saber lo que estaba sucediendo en mi niñez. Únicamente lo que me daba esperanza era el siguiente día. Que mi papá, un poquito pasadito por las copas, se levantaba con la conciencia lastimada y nos hacía un rico desayuno. Y sabe, en ese ambiente que yo crecí luego manifestando la rebelión y la violencia. Porque lo que tú vives en tu hogar es el reflejo de lo que vas a vivir afuera. Algunos, por la gracia de Dios, pudieron enfrentar esos retos y salieron victoriosos. Pero
En mi caso, a los 11 años ya estaba con problemas de alcoholismo, de drogas, a los 11 años. De manera que crecí en un ambiente muy tenso, muy difícil, pero yo le doy gracias a Dios, hermano, que el Señor llegó a tiempo en mi vida. Y le doy gracias a Dios porque sé que también en la vida de muchos de ustedes el Señor ha llegado a tiempo. Que Dios es fiel para ayudarnos a salir adelante de nuestras necesidades. El mensaje de Dios para la familia siempre incluye reconciliación, hermano. El perdón es la base sólida de nuestro quebrantamiento y vida espiritual que luego sucede trayendo libertad a cada uno de nosotros. El perdón es el pegamento que une nuestras vidas y que nos permite forjar relaciones para poderles llevar también al conocimiento del Señor. Pues segunda a los Corintios, capítulo 5, verso 20. Si lo quiere abrir, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo número 20. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios, reconciliaos con Dios. Mi pregunta es, ¿cuánto cuesta mantener nuestra salud espiritual? El Señor Jesús dijo en Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si usted le da una patada a un muerto, ¿le va a responder? Se oye feo, ¿verdad? Si usted pellizca a un muerto, le va a decir, no abuses. No, ¿verdad? Simplemente está muerto. Y la vida en Cristo debe ser así para nosotros. Dice la Biblia que hemos muerto para el mundo, pero vivos para con Dios. De manera que cuando enfrentamos retos, problemas, circunstancias, tenemos que apegarnos más a la persona de Cristo para que Él pueda ayudarnos a entender que lo que está sucediendo no es otra cosa que llevarnos a un crecimiento de vida mayor que el que estamos experimentando ahora. ¿Cuánto cuesta mantener nuestra salud? Bueno, cuesta, sí, porque hay que humillarse, hay que sentir cómo el Señor nos está llamando a alcanzar a otros y a veces eso cuesta. Cuando yo me convertí al Evangelio, trabajaba en un hospital, éramos alrededor de 600 trabajadores. Y había un círculo, todos teníamos un círculo de relación. Y cuando yo me convertí al Evangelio, se suponía que yo era parte de ese grupo porque armábamos fiestas. Yo era el Juan Penas del grupo con la guitarra y participábamos de muchas cosas que nosotros considerábamos buenas. Cuando yo me convertí al Evangelio, empecé a buscar de Dios y fui separándome un poquito porque no sabía qué hacer. Y cuando muchos de ellos supieron que yo me había convertido al Evangelio, comenzaron a retirarse. Y yo me sentía mal porque al principio de tu caminar con Dios, pues tú estás apegado a ciertos amigos, a ciertas amistades, ¿no es cierto? Y comencé a extrañar esas amistades. Pero gracias a Dios que inmediatamente que nosotros nos convertimos al Evangelio, unas amigas de mi esposa nos comenzaron a discipular. Y en el discipulado empezamos a encontrar acerca del amor de Dios, las consecuencias del pecado, el bautismo del Espíritu Santo, todas esas cosas que empezaron a inundar nuestro ser y nuestro corazón para vivir la vida cristiana que Dios nos estaba llamando, pues fortalecieron nuestros corazones y ya no era tanto el retirarme o retirarse, sino que yo mismo los buscaba para hablarles del Señor Jesucristo. Obviamente me huían, pero cuando había la necesidad se acercaban, ora por mí. Y qué lindo, hermano, es cuando alguien pide que ores por ellos. Cuando eres fiel y permanente en tus convicciones, Dios te va a usar para su gloria. Amén. Dios va a permitir que aquellos que alguna vez te señalaron, ahora vengan y te digan, hey, ora por mi vida, ayúdame, hermano, estoy en una necesidad, estoy en una situación. Y eso es algo glorioso, es algo maravilloso, es algo que nos debe pasar a cada uno de los que hoy estamos aquí. Amén. Entonces, si tomar la cruz tiene un costo, paguémoslo, porque al final el mayor regocijo es ver la gloria de Dios manifestándose a través de la vida de cada uno de nosotros. Hay dos elementos muy importantes que son permanecer en comunión con Dios y obedecer su palabra. En Juan capítulo 14, versículo 15 dice el Señor, si me amáis,
guardad mis mandamientos. No podemos dejar o descuidar nuestra salud espiritual como emocional. Si amamos a Dios, entonces busquémosle, conozcámosle, amemos y guardemos sus mandamientos. Y por último, veamos el punto número 3, porque este es uno de los puntos más importantes, donde Dios nos llama a dejar un legado a nuestras generaciones, una herencia, por decirlo así. Es decir, pasar la estafeta a través de un liderazgo de ejemplo. Aunque usted no quiera, usted es líder de su casa, es pastor de su casa. Usted debe ser el profeta, el maestro, el evangelista que Dios levantó para bendecir a su esposa, a sus hijos. Hay un dicho que dice: las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Los hijos no siempre escuchan lo que decimos, pero siempre ven lo que hacemos. Así es que no subestime el poder creativo de un niño, incluso de 3, 4 años, ya saben. Ya saben. Ya saben. ¿Qué saben? ¿Quién es usted? Si alguien pregunta por mí, dígale que no estoy. El clásico, ¿verdad? Dice mi papá que no está. Porque no puedes hacer mentira a un niño. Y si lo haces, entonces estás lastimando la vida y la herencia de ese pequeño. Que hay una aplicación importante. Porque el desafío para todos, incluidos cada uno de nosotros, como padres, como madres, como líderes, como pastores, como siervos, es modelar el amor de Cristo en nuestros hogares. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, si no, puedes ir ahí también. Modelar el amor de Cristo en nuestros hogares es algo que es esencial para cada uno de nosotros en lo cotidiano. No basta con solo transmitir conocimiento bíblico o de vez en cuando venir a la iglesia, sino vivir una fe genuina que ellos puedan ver y seguir. El apóstol, sin ser padre biológico, entendía la responsabilidad paterna en cuanto a ver a nuestras generaciones caminando a la luz de su presencia. Y mire lo que dice la Escritura respecto a lo que Pablo escribe en 1 Corintios, capítulo 11, verso número 1. 1 Corintios, capítulo 11, verso 1. Son solo 9 palabras las que hay aquí escritas, pero ¿qué poder hay en esas palabras? Pablo dice lo siguiente, si lo tiene, léalo conmigo. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fuerte el reto, ¿no? Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Porque entonces usted va a pensar claramente en qué herencia, en qué legado está dejando a sus generaciones. Si sus generaciones van a perseverar, si usted va a poder ver a los hijos de sus hijos caminando en el Señor, buscándole con todo el corazón, porque usted plantó la semilla de fe, de libertad, esa semilla de fidelidad que es tan importante para estos tiempos tan difíciles. Usted va a ver el legado que usted dejó a través de su testimonio, de cómo plantó a través de su corazón esas semillas de fe en el corazón de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos. ¿Por qué es importante, hermano? Porque vivir en Cristo es la máxima de todas las cosas que pueden suceder en nuestras vidas. Es un milagro, realmente, que usted y yo estemos aquí esta mañana, es un milagro verdadero. Bien, podríamos estar perdidos en otra cosa, alcoholizados, drogados, en un hospital, enfermos o cualquier otra cosa. Pero el Señor nos trajo aquí y eso es una bendición. Termino con esto, hermano. No importa cuán rota parezca una familia, Dios es especialista en restaurar. Si nuestro altar está caído, como en los tiempos de Elías, Dios es especialista en restaurar nuestros altares familiares, pero hay que levantarlos. Hay que esforzarnos por sentarnos en nuestro hogar y poder compartir la palabra de Dios.